localidades y de sus territorios. Los sistemas democráticos terminaron convirtiéndose robustos centros de corrupción, de administración de los negocios de la oligarquía y de los intereses de la centralidad capitalista. Como tenía nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, las elecciones solo sirven para que se distribuya el poder entre, abro comillas, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque estos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo, lo verán. Macondianamente, el modelo democrático liberal en nuestro continente ha permitido hasta la participación de los muertos, acompañado de un festín donde se reparten contratos, puestos de trabajo, alimentos, medicamentos y elementos para la construcción, lo que en síntesis es la continuidad de los círculos de pobreza y la exclusión. El último componente de ese metaconsenso es la primacía del derecho y los tribunales, pues es categórico no solo la creación del derecho, entendido en este punto como norma escrita, la cooptación de los órganos encargados de impartir justicia para que, como alfiles, concedan absoluta prioridad a, abro comillas, la propiedad privada, a las relaciones mercantiles y a un sector privado cuya funcionalidad depende de transiciones seguras y previsibles protegidas contra los riesgos de incumplimiento unilateral. Por Aventura de Sousa, cierro comillas. Entonces, desde la misma batería de normas positivas, la justicia se convierte en una mercancía que obtiene un valor de cambio según las normas del mercado y que, por tanto, estará desequilibrada a favor de quienes concentran la riqueza. Estos elementos que componen el metaconsenso liberal se erigen en la filosofía gestadora de derechos e instituciones que configuran el progreso de los territorios, donde se excluye a una inmensa porción de la ciudadanía, pues, cita, se configura como un contrato social entre los países capitalistas centrales que, sin embargo, se erige para todas las otras sociedades nacionales en un conjunto de condiciones ineludibles que deben aceptar acríticamente, salvo que prefiera la implacable exclusión. Estas condiciones ineludibles de carácter global sustentan los contratos individuales de derecho civil. Fin de la cita. Tras una década importante de avances progresistas, me refiero a la década del 2000 al 2010 y quizás unos años más, en los que la región se atrevió a originar otro tipo de derecho, a establecer nuevas instituciones, a impulsar relaciones sociales y con la naturaleza distinta y más asimétricas, en las que también se evidenciaron estrategias para condicionar retrocesos propios de no aceptar el conjunto de condiciones ineludibles. Las nuevas apuestas democráticas de nuestra América debieron afrontar bloqueos, sanciones, golpes blandos y el desgaste de ciertas prácticas que despojaron a los movimientos contrahegemónicos de base, lo que privilegió una ola de ascensos al poder del régimen que aceptan acríticamente los postulados contenidos en el metaconsenso, favoreciendo económicamente las apuestas neoliberales que tanto daño han generado en la región. Los avances alcanzados en algunos territorios y naciones sufren un revés que impactan los adelantos que en materia continental se venían dando con la conformación de nuevos organismos internacionales como el ALBA-TPC. El ALBA es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, y la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que procuraban la concreción de contrapoder con capacidad de enfrentar las medidas y ajustes impuestos desde la centralidad capitalista y la potencia al frente de esta apuesta, la América Europea, que parece destinada, como lo anunciara el Libertador, por la divina providencia, a plagar la América de hambre y de miseria en nombre de la libertad. De acuerdo con la investigación, tributación para un incremento inclusivo, para un crecimiento inclusivo de la CEPAL y Oxfam, el 10%, abro comillas, el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de sus rentas. Cierra cita.
Este dato demuestra que la carga tributaria recae sobre los ingresos de los trabajadores y las capas menos favorecidas en igual porción que las capas más ricas. Pero además, para estas y las multinacionales, el Estado prevé todo tipo de excepciones, lo que consecuentemente genera que, abro comillas, más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6.3% del Producto Interno Bruto. Esto significa que los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por impuestos sobre la renta a individuos. Lo expresado, cierro comillas, lo expresado faltea la máxima que han pretendido fijar los gobiernos neoliberales en el imaginario colectivo, según la cual si se llenan las arcas de los de arriba, es decir, de las clases que ostentan el poder y los medios de producción, estas caerán en un efecto cascada hacia abajo hasta irrigar a todos con los beneficios y consiguiendo altos niveles de desarrollo humano. En contrario sensu, señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que esta desigualdad, abro comillas, se pueden acumular a lo largo de toda la vida y con frecuencia se agravan debido a los desequilibrios de poder. Las desigualdades comienzan en el momento del nacimiento o incluso antes y se pueden acumular a lo largo de toda la vida de las personas. Cierro cita. Es decir, que si se nace pobre en nuestro continente, uno de los más desiguales del mundo, las posibilidades de superar las condiciones con las que arrastran las generaciones que le precedieron son muy reducidas. El metaconsenso liberal es profundamente desigual y marginador, por lo que todo el tiempo grandes multitudes contrahegemónicas se movilizan para exigir cambios profundos en las estructuras de poder, en el derecho, las instituciones, los territorios y en las condiciones de vida. Revoluciones desde abajo, movimientos contrahegemónicos en nuestra América. Un aspecto intrínseco en el pensamiento político contrahegemónico en nuestra América es la intención de descubrirnos y redescubrirnos en los factores culturales, económicos, sociales y políticos propios de nuestra historia, que son puntos de encuentro, que encierran una potencia transformadora de la realidad, con fuerza suficiente para generar unas nuevas instituciones, un nuevo pacto, con base en nuestra autonomía y que sin duda son opuestos al metaconsenso que viene impuesto. Lo anterior nos permite repensar los territorios, la vida y las ciudadanías. En palabras de Martí, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Como diría Bolívar, ¿no dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo? Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra, que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la ciudad, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, a su género al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales.